Bueno, buenas noches. Mientras se van sumando, acá les cuento que estoy con mi matecito desde Uruguay. Y el tema de hoy, como ya habrán visto, es ¿qué puedo hacer cuando mi hijo o mi hija se enferma? Con respecto a este tema, que ha sido de mucho interés, luego de un post que hice días anteriores, lo primero que quiero decir, por supuesto, es que hay cosas que son obvias, ¿sí? Hola Analía, hola Daniel, bienvenidos. Bueno, como les decía, hay cosas que son obvias. Si mi hija o mi hijo está enfermo, lo primero que tengo que hacer es consultar al médico. Eso no hace falta que lo diga yo, o sea, es como sentido común. Pero más allá de eso, por supuesto que el aporte que yo quiero hacerles es desde la mirada de la bioneuroemoción y de la terapia floral, que es muy, muy similar, ¿tá? Les recuerdo que desde el punto de vista de la bioneuroemoción, la enfermedad, ¿verdad? También que nosotros no la llamamos enfermedad tampoco desde la terapia floral, sino que le llamamos síntoma físico, porque la enfermedad está a otro nivel, no en el cuerpo. Hola, Natalia. Bueno, como les decía, eso que llamamos comúnmente enfermedad, que para nosotros es un síntoma físico que está mostrando otra enfermedad a otro nivel, ¿sí? En realidad tiene una causa emocional mental para nosotros, desde nuestra mirada, desde nuestra perspectiva, desde nuestra concepción, ¿tá? Entonces, si mi hijo enferma por el motivo que sea, siempre tengo que tener en cuenta, tanto para mi hijo o para mí o para cualquier persona, de que hay una serie de estímulos o estreses en el entorno, ¿sí? Situaciones que pasan que provocan en mí determinadas emociones y que esas emociones están estrechamente vinculadas, activando e incluso provocadas también por un conflicto a nivel inconsciente, y ese conflicto se instaló en mi niñez temprana, en mi proyecto sentido o en mi transgeneracional. ¿Tá? Cuando hablo de transgeneracional, hablo de las experiencias de mis antepasados. Esto para quienes recién están tomando un poquito de contacto con todo esto y que habitualmente no me siguen. Cuando hablo de proyecto sentido, hablo de todo el proceso desde la concepción hasta los 2 años de vida y bueno, la niñez temprana que va hasta los 7 años para nosotros. ¿Tá? Entonces, teniendo en cuenta esto, es que hacemos el abordaje. Muchas personas me llaman o me escriben pidiéndome una consulta en bioneuroemoción porque su hijo tiene determinado síntoma físico o enfermedad, como ustedes le dicen. Y siempre les digo lo mismo. ¿Quieren el abordaje desde la bioneuroemoción o desde la terapia floral? Porque es diferente, pero además porque se trabaja diferente. Desde la bioneuroemoción no trabajamos directamente con los niños, sino que trabajamos con la mamá. Desde la terapia floral podemos hacerlo de 3 maneras posibles. Solamente con el niño, solamente con la mamá o con ambos. ¿Tá? ¿Por qué esto es tan importante? Y acá es donde quiero diferenciar diferentes etapas que se dan dentro de la vida del niño, ¿sí? Cuando el niño o nosotros nacemos, nos desprendemos del cuerpo físico de nuestra madre, ¿sí? Pero imaginen que estamos dentro de otros cuerpos, como capas de una cebolla, que es un tema que vengo diciendo hace mucho. Entonces, el niño, hasta los 2 años, podemos decir, aproximadamente, está totalmente indiferenciado de su mamá. Entonces, todo lo que suceda desde la concepción hasta los 2 años en el niño está estrechamente relacionado con la experiencia de vida que está teniendo la mamá. Entonces, si el niño tiene un síntoma físico, niño pequeño, hasta los 2 años, del que sea, con quien voy a trabajar es con la mamá. Voy a ver qué le está pasando a esa mamá, cuál es su conflicto, cuál es su estrés, cuáles son sus emociones reprimidas o que no ha podido gestionar de la mejor manera. Y también cuando se trata de niños tan pequeños, tengo que trabajar mucho con la información del transgeneracional, la información heredada de los antepasados, ¿tá?
Que quede claro esto, trabajo con la mamá mucho, lo que le sucede a la mamá ahora, pero además muchísimo con las experiencias que trae de sus abuelos, de sus bisabuelos y demás. Quiero hacer una aclaración acá porque a veces me dicen, bueno, pero yo no sé nada de mis antepasados. Desde la bioneuroemoción no hace falta venir a una consulta con fechas, con datos precisos, habiendo indagado, digamos, objetivamente por muchos lados. Es necesario venir a la consulta con la apertura suficiente y el deseo de sanar. Ya con eso es suficiente. ¿Por qué? Porque todos tenemos la misma información. Todos los integrantes de nuestra familia, de nuestro clan, tenemos la misma información, solo que unos vamos a expresar determinada polaridad y otros otra. Y eso hay maneras de leerlo, que obviamente lo hacemos en la consulta. Entonces, queda claro esto, ¿no? El niño pequeño, inmerso totalmente, ¿verdad? Unido a la mamá, va a percibir, va a expresar en su cuerpo físico todo lo que la mamá esté viviendo, que además está estrechamente relacionado con la experiencia de sus antepasados. ¿Qué pasa a partir de los 2 años hasta los 7? El niño comienza paulatinamente a diferenciarse de su mamá y recién a los 7 años se produce el desprendimiento, el nacimiento que llamamos emocional de la mamá. Así como cuando nacemos en esta tierra, digamos, a esta vida, nacemos del cuerpo físico, a los 7 años nacemos del cuerpo emocional. Entonces, ¿qué sucede? Si viene una persona a la consulta y me dice que necesita un acompañamiento en bioneuroemoción para su hijo de 5, 6, 7 años, yo le voy a decir que no trabajo con el niño, que trabajo directamente con ella. ¿Por qué? Porque el niño hasta esa edad es una esponjita de lo que mamá siente, de lo que mamá vive, de lo que mamá percibe. Entonces, si mamá tiene algo no resuelto, si mamá ha pasado por esa situación estresante o ese estímulo que activó en ella un conflicto no resuelto, lo va a expresar ese niño pequeño. Esto no es para que nos sintamos culpables, decir, bueno, mi hija, mi hijo que está pasando por esta situación, yo soy la responsable. No, es para que comprendamos de que no estamos separados del otro, que esto que creemos que es la realidad, tú estás allí, yo estoy acá, separados, ¿verdad? Por un espacio que no lo vemos, en realidad es una ilusión, estamos todos unidos y de esa forma también la mayor unidad se da entre mamá-bebé, ¿tá? Y mamá-niño. Les voy diciendo que pueden ir preguntando si va surgiendo alguna duda, ¿tá? ¿Qué pasa? Desde la terapia floral, ¿se acuerdan que les dije que podemos trabajarlo diferente? También cuando los niños pequeños tienen algún síntoma físico, si la mamá no quiere trabajarlo, porque puede pasar, ¿verdad? Por diferentes motivos que no quiera enfrentar ese conflicto, se puede trabajar desde la terapia floral con los niños, ¿sí? Se obtienen muy buenos resultados. Les recuerdo que es una terapia totalmente natural, sin contraindicaciones, que va a llevar un proceso determinado, porque el niño va a seguir inmerso en ese ambiente. Obviamente, el niño no va a diferenciarse de su mamá, pero sí emocionalmente o energéticamente, para ser más precisos, energéticamente, con las esencias florales el niño va a recibir lo que necesita para poder vivir y sentir esa situación sin desarmonizarse, porque también es un ser que está, encarnando en esta vida. Entonces, en esa encarnación también que está haciendo, tiene en juego lo que extrae como ser individual y el ambiente, ¿tá? ¿Qué pasa cuando el niño, aproximadamente alrededor de los 7 años, 8 años, hasta los 14? El niño, durante ese periodo de tiempo, ya que se desprendió emocionalmente de su mamá, comienza a interactuar con otras personas allegadas de su ambiente emocional, que puede ser el padre, los abuelos, si son realmente muy, muy allegados, o las maestras, la maestra en el jardín, ¿verdad? Entonces el niño, en el jardín no, en la escuela, perdón, el niño realmente empieza a percibir también las emociones de ese ambiente cercano, ¿tá? No es que antes no las percibiera, esto es importante también, no es que el niño antes de los 7 no las perciba,
las va a percibir antes de los 7 también, pero les va a dar la interpretación que la mamá le dé a esa situación vivida. Por eso a veces decimos, cuando el niño pequeñito está en el jardín, el niño parecía que estaba bien hasta que vio a la mamá, o la mamá me dijo tal o cual cosa, y como que determinó de alguna manera el comportamiento del niño, ¿verdad? Bueno, hay mucho de eso en esto. Y de la misma manera el niño también, su cuerpo físico expresa determinadas situaciones por eso mismo. Entonces, volviendo a esa etapa de 7 a 14 años, también, si mi hijo enferma, como dicen ustedes, además de consultar al médico, lo que voy a hacer es pedir una consulta de bioneuroemoción, a la cual voy a ir yo como madre. Y este es el ejemplo concreto que les di hace poco acá en mi Instagram de mi niña, que tiene 7, que venía con rinitis, ¿sí? Desde hace ya un tiempo, no mucho, pero sí varios meses. Y bueno, yo no pude dar sola con la causa, si bien estaba muy cerquita, no podía verlo, hay un punto ciego al cual no llegaba. Pedí una consulta con una de mis profesoras y la sanación fue automática. Ella después de eso no ha tenido más rinitis, ha tenido consulta médica y está impecable, ¿verdad? Entonces, a veces, además de tener la consulta con la mamá durante este periodo de 7 a 14 años, se necesita también tener una consulta con la otra persona que esté maternando al niño o muy cercana al niño, ¿sí? No solamente la mamá, que puede ser el papá o una abuela. Bueno, eso va a depender de cómo esté compuesta esa familia, ¿sí? De cuáles son esas personas referentes para el niño. Pero les vuelvo a repetir, no trabajamos desde la bioneuroemoción directamente con el niño, sí desde la terapia floral, ¿tá? Lo ideal desde la terapia floral es trabajar con los dos. Eso es lo ideal. Bueno, y en su defecto sí se puede trabajar o solo con la mamá o solo con el niño. ¿Qué pasa cuando el niño ya tiene 14 años? Bueno, cuando el niño ya cumple sus 14 años, también entran en juego, hay otro nacimiento ahí, y entran en juego sus pares, ¿verdad? Su círculo social se amplía. Entonces, además de que, bueno, empieza como a poner en juego, ¿verdad?, sus propios conflictos, empieza realmente, porque no es que antes no tuviera problemas o no tuviera dificultades, claro que las tiene, pero las interpreta y las vive como las vive la mamá o su ambiente emocional, todo, dependiendo de la edad. Pero ya a los 14 entran en juego, bueno, como les digo, otros actores. Y a partir de los 14, 15 años ya pueden tener, no diría que de los 14, a partir de los 15 años, con la autorización de vida del adulto a cargo, pueden tener un acompañamiento en bioneuroemoción, justamente para indagar cuál es esa causa emocional de ese síntoma físico, ¿tá? Lo ideal siempre es, a partir de esa edad, tener una consulta mamá e hijo. Eso sería como lo perfecto, mamá e hijo. Pero no siempre, les reitero, estamos abiertos a esa posibilidad. ¿Puede tener solamente el adolescente? Sí, lo puede tener con la debida autorización. Y también lo puede tener solamente la mamá. Y esto es algo que lo viví con experiencia personal. Les cuento, cuando yo llevaba un año, menos de un año, de haberme formado como acompañante en bioneuroemoción, concurrió a mi consulta una señora que tiene una hija, en aquel entonces tenía una hija de 14 años, y le habían diagnosticado hacía 2 meses vitiligo. Bueno, estaba teniendo toda la cara cada vez más manchada y demás. Tuve solo el acompañamiento en bioneuroemoción con esta señora, no con su hija, y realmente, digo para mi sorpresa también, porque yo estaba como recién lanzándome en este mundo, me había formado durante más de un año, pero nunca he dejado de sorprenderme. Al mes y medio de ese acompañamiento, la chiquilina ya casi no tenía las manchas de vitiligo, le quedaban muy poquitas en alguna zona muy puntual, que la misma médica que la veía realmente no podía creer cómo había pasado eso, que había sanado tan rápido. Entonces, se los pongo como un ejemplo de que si bien se puede trabajar a determinadas edades de diferentes formas,
la mamá siempre es, la mamá o la figura maternante cumple un rol fundamental en la salud de esos niños o de esos hijos. También me ha llamado gente grande y me dice, bueno, mi hija tiene 18 años, ¿puedo hacer algo por ella? Y en realidad ya a partir de los 18 tienen la potestad de pedir un acompañamiento en neuroemoción sin la autorización de los padres. Lo cierto es que hasta los 21 aproximadamente no nace nuestro yo completo y ahí sí me diferencio totalmente del mundo. ¿Tá? Pero como les digo, a partir de los 15 años ya pueden tener un acompañamiento en neuroemoción porque ya están comenzando con sus conflictos. He tenido varios acompañamientos con adolescentes, ellos son muy, muy abiertos. A mí me encanta trabajar con los jóvenes porque tienen mucho menos resistencias que nosotros, los adultos. Entonces, por ejemplo, he trabajado con un adolescente y su mamá y el adolescente ha conectado con la misma situación de dificultad que la mamá, que da origen a ese síntoma físico, pero la percepción que el adolescente tuvo es muy diferente a la percepción que la mamá trae, ¿sí? Sin embargo, para los dos fue una situación estresante, ¿tá? Pero eso partiendo del presente, ¿me explico? Actualmente, en este presente, hay un conflicto que los dos viven por separado y que sí lo diferencian, pero emocionalmente su origen es anterior, en esa primera infancia o en ese proyecto sentido o en el transgeneracional, y ahí es que lo podemos ver cómo lo viven con similitud, por no decir que idéntico. Entonces, volviendo a la pregunta que da origen a esta charla, que les repito, pueden preguntar lo que quieran, ¿qué puedo hacer yo cuando mi hijo enferma? Que les repito, lo primero es consultar al médico, es bueno, indagar qué pasó en mí antes de que mi hija enfermara. Me voy a tomar un mate y ahora quiero hacer una aclaración con respecto a esto. Porque a veces la persona viene a la consulta, me dice, no, porque mi hija se enfermó, le pasó tal y tal cosa y obviamente yo me súper estresé, me frustré, me angustié muchísimo, no sabía cómo ayudarla. Por supuesto, cuando nuestros hijos se enferman, nosotros nos afecta, ¿verdad? Pero no voy a ir al estrés que siento cuando mi hija o mi hijo se enfermó. Tengo que ir al estrés anterior a que mi hija o mi hijo se enferme. Esto es muy importante y muchas veces no se tiene en cuenta. Entonces, si mi hija despierta hoy de mañana con determinado síntoma que ayer no lo tenía, yo voy a pensar qué pasó ayer de tarde o qué pasó ayer de noche conmigo. ¿Qué conflicto emocional, verdad, se desarrolló en mi interior? ¿O qué situación de estrés viví en la familia, en el trabajo, con mi pareja, con mis hijos incluso, ¿verdad? Pero yo, previamente a que mi hija se enferme. ¿Sí? Y esto es muy importante porque muchas veces, por no decir que el 90% de las veces, la persona viene ya con esta sensación de todo lo que le ocasionó que su hija o su hijo se enfermara. Y en realidad es al revés. Es ¿qué ocasiona que mi hijo tenga este síntoma? ¿Tá? Obviamente después hay una serie de emociones que sí se desencadenan, pero lo importante es lo que pasa antes. Y ahí sí es que voy a indagar. Bueno, esto que viví previamente a que mi hija o mi hijo se enferme. Cuando digo previamente, les repito, nunca más de 24 horas antes, jamás. Eso denlo por sentado, ¿tá? Previamente a que mi hija o mi hijo enfermara, ¿cuál fue mi situación de estrés? ¿Dónde está mi incomodidad? ¿Dónde están esas emociones que me sacaron de mi eje? ¿Qué fue lo que viví? Y luego de poder conectar con esa situación, bueno, me voy a abrir, ¿sí?, a que esa situación sea la que me lleve al origen de ese conflicto, que no es de ahora. No es ni de ahora, ni de hace una semana, ni de hace un mes. Les repito, es desde la primera infancia, del proyecto sentido e incluso desde el transgeneracional. ¿Tá? Datos a tener en cuenta, por ejemplo,
En la medida, ¿sí?, que yo pueda trabajar conmigo misma, que yo sea cada día más consciente de mi sombra, de mis creencias inconscientes, de mis conflictos, voy a proyectar menos la sombra en mis hijos, ¿sí? Cuanto yo más trabaje conmigo misma, mis hijos van a ser más saludables, más sanos. Ese es un dato muy importante. Otro dato que a veces preguntan, bueno, pero mi hijo o mi hija nació con X patología, como le llaman, congénita. Bueno, ahí, ¿sí?, en el caso de esas enfermedades con las que ya nacen algunos niños, indagamos el proyecto sentido y el transgeneracional, porque lo que está expresando es información inconsciente del árbol que está pidiendo ser vista para ser trascendida, para ser mirada desde otro lado. Y vuelvo a repetirles, no es para sentirnos culpables, sino para comprender que somos una unidad, que no estoy separada del otro, ni de mi hija, ni de todo el clan, y que a través de ellos, así como nosotros también, nuestra madre con nosotros, tengo la posibilidad de crecer, de sanar, de tomar conciencia, de vivir con más libertad. A veces, cuando se trata de una enfermedad congénita, ¿verdad?, que bueno, ya viene heredada desde la experiencia del transgeneracional, la sanación es difícil de ese niño. A veces se logra, a veces no, seamos realistas, ¿verdad? Pero lo que sí se produce es una aceptación de eso. Y poderlo transitar a ese síntoma con mayor libertad, aceptación, como les dije, amor, comprensión. Entonces, como les digo, a veces se produce la sanación de esos niños que ya nacen con alguna patología y a veces no, pero sí lo que siempre hay es ese cambio interno que la mamá necesita para poder maternar a ese hijo, desde realmente el amor, el profundo amor, porque seamos conscientes, a veces cuesta también, ¿no? Y como madres nos repetimos una y otra vez, pero ¿qué pasó? ¿Pero por qué mi hijo es así? ¿No? ¿Qué tendrá que ver? ¿Por qué me pasó esto a mí? Entonces, bueno, un acompañamiento en bioneuroemoción les puede ayudar muchísimo a eso, ¿no? A tomar conciencia, a comprender, a tener otra mirada sobre ese síntoma y les aseguro que les cambia la vida, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre este tema. Ya vamos 24 minutos hablando sola, sin parar, como suelen ser estos vivos de los sábados, mientras me tomo otro matecito. Tengo acá los apuntes. Básicamente era eso el hilo conductor que quería contarles hoy, ¿verdad? Porque bueno, es un tema que siempre nos toca mucho, sobre todo a las mamás. Hola María. Abrí el espacio para las preguntas, porque bueno, ya conversé solita sobre todo esto. Tienen, por supuesto que queda la grabación acá en mi Instagram para que la puedan ver nuevamente, repasen todo esto. Hola María que está saludando. Y cualquier cosa me pueden escribir por privado o también comentar aquí debajo, ¿verdad? Siempre tenemos la oportunidad de tomar conciencia, de sanar, de mirar desde otro lado y no vivir esta situación, este síntoma o esta enfermedad con culpa, sino más bien como agradecimiento. Y esto también les hablo como madre. Mis hijas no es que no se enfermen, por supuesto que se enferman, nada grave, gracias a Dios, pero sí han tenido pequeños síntomas y bueno, sí, por supuesto, médico, homeopatía, flores de Bach, ¿no? Y después que pasó ese momento inicial, bueno, ¿qué me pasó a mí? Yo reflexiono, ¿cuál fue mi conflicto previo? Que me enojé, me preocupé, ¿qué me pasó antes? Les recuerdo, no mucho tiempo antes, no más de 24 horas antes, pero sí tengo que hacer esa autoindagación, ¿tá? Y lo otro también importante, que lo estaba olvidando, es que después que tomo conciencia de cuál es el origen del síntoma, tengo que pasar a la acción. Es decir, siempre voy a tener que hacer algo o dejar de hacer algo como lo venía haciendo.
Esto es muy importante también. Recuerdo hace ya con más de un año, una consulta que tuve de una muchacha que vino porque su hija tenía unas manchitas en la piel, en determinadas zonas del cuerpo. Estaba a base de cremas con corticoide que le había mandado la dermatóloga y no se le iban. Ya llevaba 6-7 meses así y no se le iban. Tuvimos el acompañamiento en bioneuroemoción, tomó conciencia de dónde venía esa información que él estaba mostrando y demás. Y nos mantuvimos en contacto las semanas siguientes por vía WhatsApp. Y ella me contó que el síntoma de su hija había disminuido notablemente, pero que no había desaparecido del todo, que siempre de todas esas manchitas que tenía le quedaba una pequeñita que con un poquito de esa pomada ya se le iba, pero que siempre le volvía. Hasta que un día, miren esto, tiene una discusión con su expareja, el padre de la niña, y por primera vez en la vida ella le canta a las 40, como decimos acá en Uruguay, y bueno, le dice un montón de cosas que hace tiempo venía pensando y que no le había dicho, que de alguna manera no son reflejo de su manera de reaccionar, de la manera de reaccionar de la muchacha que estaba en consulta. Al otro día, la niña tuvo un empuje de esas manchitas brutal, fuertísimo. Pero lo que ella me cuenta, porque obviamente que después nos vimos y me lo comentó, que cuando ella vio cómo su hija estaba toda con las manchas nuevamente fuerte, pensó, ¡fua! La que me mandé, me parece que la embarré mal. Pensó en ese momento cuando ve que su hija tiene todas esas manchas en el cuerpo. Pero así como piensa eso y ve las manchas, al otro día o a los poquititos días desaparecieron totalmente todas las manchas. Todas las manchas. Entonces, ¿por qué les cuento esta anécdota? Porque reflejan eso. Además de tomar conciencia y saber de dónde viene el conflicto que estoy viviendo, tengo que pasar a la acción. Tengo que dejar de actuar de la misma forma que venía actuando. Tengo que dejar de resolver de la misma manera que lo venía resolviendo. Esa manchita que la niña todavía seguía manifestando en su cuerpo era ese pequeño detalle. Se me fue, en el cuerpo físico de la niña se le fue casi todo, porque sí, las creencias inconscientes obsoletas fueron cambiadas, las emociones fueron liberadas, entonces ya su cuerpo no expresaba todo eso, pero aún seguía expresando esa pequeña incoherencia de la mamá, de no poder reaccionar como realmente lo estaba sintiendo. Entonces ese es otro punto muy importante que no quiero dejar pasar. Tomo conciencia, cuál es el conflicto, libero las emociones y paso a la acción. A veces la acción es poner un límite, a veces la acción es separarme, a veces la acción es dejar mi trabajo, a veces la acción es callarme. No sé, eso depende de cada uno. Yo nunca sé cuál es la solución, yo nunca sé cuál es el cambio en la forma de actuar que la persona necesita hacer. Porque eso es algo que la persona lo vive por sí sola. Porque mi solución, la solución que yo les puedo dar, en realidad tiene que ver con mi forma de pensar, no con la forma de pensar y con las creencias que tiene la persona. Entonces yo la acompaño a que durante lo que dure la consulta realice la toma de conciencia, libere sus emociones y se abra al campo cuántico para que pueda encontrar la solución a esa situación que está viviendo. ¿Sí? Bueno, ahora sí, hola Katy, bienvenida, que es la última que se ha sumado. Si no hay preguntas, que han estado muy calladitas, intenté hablar de todo, ¿no? De todas esas edades en las que para los que recién se están sumando, queda grabado el vivo para que puedan ver que es diferente según la edad en la que el niño se enferma, lo que está manifestando, lo pueden volver a ver. Y también si el niño nace, ¿verdad? Con alguna enfermedad, con algún síntoma físico, también es diferente. Les recuerdo que el abordaje puede ser desde la bioneuroemoción, la terapia floral, también a veces se hacen juntos. Okay. Y que bueno, ya saben dónde encontrarme. Estoy aquí leyéndoles. Bueno,
Si no hay preguntas, me voy a despedir entonces. Espero que les haya gustado este vivo. Y les recuerdo, cualquier cosa me escriben por privado, comentan aquí debajo, si tienen alguna duda, si me quieren contar algo, si quieren alguna pregunta, lo que sea, acá estoy para responderles, ¿sí? Bueno, les mando un beso grande y gracias por estar a todos los que participaron. Bueno, buenas noches. Mientras se van sumando...